Buenas tardes a todos los hermanos, los amigos también que nos acompañan siempre a esta hora o que eh, van bajando las enseñanzas, van escuchando lo que estamos compartiendo. Entonces, un saludo para todos, que Dios sea bendiciendo sus vidas, que Dios sea llenándonos a todos de su sabiduría y dándonos a cada uno de nosotros el temor de Dios que tanto necesitamos en cada uno de nuestros corazones. Entonces, para todos, un abrazo muy fuerte, para todos muchas bendiciones. Y como siempre, bueno, es un placer y es una alegría y es una oportunidad, una bendición de Dios muy linda poder compartir con ustedes el mensaje que Dios nos regala. Entonces, quiero que hagamos una oración para que entreguemos en las manos de Dios este tiempo para que podamos todos ser enseñados, ser edificados por el mensaje que el Señor quiere regalarnos hoy a cada uno de nosotros. Quiero en esta tarde también hacer una oración por una personita que me han pedido que ore por ella. Se llama Gloria Nancy Cortés. Y bueno, desde acá enviarle un saludo a nombre de toda la iglesia. Es una personita que se ha estado conectando con las enseñanzas que se han estado dando. Y qué bueno, qué alegría es para nosotros saber que Dios está permitiendo que su vida sea edificada a través de lo que aquí compartimos. Vamos a orar por ella también hoy, que me han pedido que ore por sanidad para ella. Entonces, todos los que estamos en esta hora o los que se van a ir conectando después, para que tengamos a esta personita ahí en oración. Bueno, Padre, te damos muchas gracias, Dios todopoderoso y maravilloso. Te glorificamos a ti, Señor, y te exaltamos a ti, Rey y Padre bueno, por estar siempre presente en nuestras vidas, por amarnos con amor eterno e incomparable, Dios, porque siempre nos has tenido y nos tendrás en el hueco de tu preciosa mano, Dios, porque el amor y la bondad tuya han sido incomparables, Señor, y tú has dado a nuestras vidas de tu bendición, tú has dado a nuestras vidas de tu cuidado, de tu provisión, de tu amor, Señor, de tu salvación. Tú has traído a nuestras vidas, Señor, el regalo maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Y eso es un motivo, Señor, muy grande para estar alegres, para estar agradecidos contigo por siempre, Señor y Dios eterno, Padre maravilloso y poderoso. Elevamos, Señor, esta oración delante de ti, confiado, Dios, de que nuestra oración sube delante de tu presencia, Dios, y que tú escuchas, Padre, nuestras oraciones, nuestras súplicas, y que tú eres glorificado, Señor, cuando tu iglesia te alaba, te exalta y te adora a ti, Señor. Danos un corazón agradecido, danos un corazón quebrantado, danos un corazón cada vez más y más humillado delante de ti, Señor. Danos entendimiento siempre, Señor, para comprender cada cosa que tú, Señor, estás haciendo, Dios, alrededor de nuestras vidas, en nuestro entorno, Señor, y lo que está pasando, Dios, en estos tiempos. Bendito Rey y Padre maravilloso. Hoy oramos a ti, Señor, convencidos de que tu gracia sobreabunda en nosotros y de que tu Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias por la vida de Gloria Nancy, Señor. Ponemos, Señor, la vida de esta mujer en tus manos, Dios, para que la vida de Gloria Nancy Cortés sea guardada por ti, para que tú seas, Dios, obrando en ella la sanidad que ella necesita, amado Cristo, y que tú seas cada día fortaleciendo
y llenando más su corazón de ti, Padre. Cada personita, Dios, que se encuentra convaleciente, que está clamando y orando, Dios, para que sea tu respuesta maravillosa y tu respuesta poderosa en cada una de sus vidas, en cada una de estas personitas, Señor. Tú que eres maravilloso, tú que eres misericordioso, tú, amado Dios, que miras con compasión y con misericordia a cada uno, Dios. Todo lo dejamos en tus manos, para que tú seas, Dios, glorificándote inmensamente. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces quiero compartir durante algunas enseñanzas acerca de algunos pasajes de la Escritura que de pronto por malentenderlos no se les ha dado una interpretación correcta y han sido pasajes que han causado muchas veces confusión, han sido pasajes que de pronto se han prestado para manipulación también, pasajes que de pronto alimentan las doctrinas erróneas y bueno, una cantidad de cosas que suelen suceder cuando no se tiene una interpretación adecuada de lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere enseñar, nos quiere decir. Entonces vamos a estar viendo algunos de estos pasajes y espero que Dios traiga a cada uno como esa luz y esa revelación, esa sabiduría que cada uno de nosotros la estamos necesitando en el momento de poder conocer y entender mejor la palabra del Señor. Creo que, bueno, para comenzar vamos a dar inicio con un pasaje que obviamente es muy conocido y ha sido muy utilizado por todos nosotros. Ese pasaje está en Primera de Corintios, en el capítulo 8. Y ese pasaje dice que el conocimiento envanece. Creo que, como les dije ahorita, lo hemos utilizado muchas veces. Pero vamos a ir mirando a ver si le hemos ido dando realmente como la interpretación, el significado correcto que debiera de tener este pasaje de la Escritura. El conocimiento envanece. Cuando tú escuchas ese pasaje, entonces, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo que te imaginas o qué es lo que ese pasaje te está diciendo cuando lo has leído o cuando lo has escuchado de alguien o cuando has escuchado que alguien lo menciona o se lo está diciendo a alguien? ¿Qué piensas acerca de ese pasaje? Hacía un tiempo estaba hablando con un amigo. Es un hermano en Cristo también, pero ha sido amigo mío por mucho tiempo. Entonces, él me comentaba que en alguna ocasión llegó a sus manos un material muy especial para él, que él quiso compartir ese material con líderes de otras denominaciones para que también pudiera ser compartido en esas denominaciones. Él estaba contento, ¿sí? Y digamos que en esa iniciativa de querer compartir eso a otras personas, pues hizo como algunos contactos con líderes y con ministros de diferentes congregaciones. Y en un momento dado sucedió que uno de los pastores a donde él fue, que le dio la cita pues para atenderlo, para mirar a ver qué era para qué era que lo estaba buscando con tanta insistencia. Entonces este pastor se sentó con su esposa a escuchar a este hermano a ver qué era lo que le traía. Cuando él empezó a compartirle de esa experiencia maravillosa que él tenía, de lo que había aprendido, la respuesta de este pastor y de su esposa fue algo que lo dejó a él muy triste y muy desconsolado, porque la respuesta fue: mijo, pero ¿usted qué va a venir a enseñarnos a nosotros aquí? Entonces eso a él lo desinfló por completo y entendió que esta parejita no estaban preparados en sus corazones, porque su corazón estaba con mucha
con mucho orgullo, ¿sí? Pretendían que ya todo lo que necesitaban saber, ya lo sabían, y que la personita que tenían ahí al frente no era la persona más idónea para enseñarles a ellos absolutamente nada. Otro hermano también compartía acerca de una experiencia que tuvo en una ocasión, porque empezó también a adquirir una serie de material muy bonito donde le enseñaban de una manera muy especial cómo ir desglosando cada versículo de la escritura, cómo desmenuzarlos, cómo traer a colación asuntos importantes del contexto histórico, de pasajes, bueno, una manera muy bonita de cómo aprender a interpretar correctamente la palabra. Él también estaba emocionado de eso tan bonito que estaba recibiendo y fue a comentárselo a su pastor. Entonces el pastor no estaba tan emocionado como lo estaba el hermano, y el pastor lo que hizo fue hablarle o compartirle, responderle pues con Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1, donde le dijo: hermano, el conocimiento envanece. Entonces él quedó ahí como que no entendía si aquello tan bonito que él estaba aprendiendo, aquello tan bonito que él estaba recibiendo, que lo tenía tan contento, si eso verdaderamente lo estaba llevando a que él se envaneciera. Bueno, creo que como este ejemplo o testimonio, pues también esto, hay muchos. El pastor César creo que ayer nos compartía sobre este pastor que le dijo: mijo, pero es que usted no lo conoce nadie, no lo conoce y no Dios. Porque es gente que está esperando credenciales y recomendaciones y una cantidad de cosas. Entonces hay algo aquí en cuanto a este pasaje, ¿sí? Y es lo que vamos a ir mirando y lo que vamos a ir entonces aprendiendo. Muchas veces cuando desde el púlpito se usa la expresión el conocimiento envanece, ¿sí? Lo digo, digamos, a término personal. Uno no lo dice con el ánimo de que las personas permanezcan en ignorancia, ¿sí? Más bien cuando de pronto ha salido de mis labios, es más bien queriendo advertir a la persona que tenga un poco de cuidado, no sea que por irse detrás del conocimiento, pues termine colocando en riesgo su vida espiritual. Y eso ha pasado pues cantidades de veces. Incluso, a ver, hay padres de familia que no quieren dejar ir a sus hijos a la universidad, se oponen porque dicen que si su hijo llega a ser una persona profesional, pues que se va a envanecer, se va a enorgullecer. Aún hay iglesias cristianas que piensan que la experiencia siempre va a estar por encima del estudio, ¿sí? Que una persona con experiencia jamás tiene por qué estar a la merced de alguien que haya estudiado. Bueno, son una cantidad de pensamientos erróneos, pero pues existen y tristemente están ahí y se dan. Pero bueno, algo que debe quedar, digamos, claro, algo que debe quedar por sentado, ¿sí? Antes de seguirle dando el curso a la enseñanza, es que la marca genuina, ¿sí? De un creyente es que esa persona está siendo transformada, su vida está siendo cambiada por el poder de Dios, ¿ya? La palabra lo dice en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 16. Dice que por su fruto los conoceréis. Que si acaso se recogen uvas de entre los espinos o higos de entre los abrojos, ¿ya? Y otra marca también que es primordial en un creyente es que esa persona está siendo llena del fruto del Espíritu, el que habla la palabra en Gálatas 5, 22 y 23. Ya todos lo sabemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, digamos que obtener conocimiento, esa no es que sea la meta, ¿ya? No debe ser esa
esa es la meta. La palabra nos dice algo muy tremendo y Jesús lo habló, lo dijo en Santiago 2:19. Dijo, tú crees, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, ¿ya? Entonces, por esta razón es necesario que entendamos con claridad, que podamos entender lo que Dios realmente nos está queriendo enseñar, lo que Dios nos está queriendo transmitir a cada uno de nosotros a través de este pasaje, con el único fin de que realmente podamos aplicarlo bien, correctamente a nuestras vidas y podamos compartirlo también de manera correcta. Entonces, lo primero que debemos de entender es lo que el pasaje no nos está diciendo, ¿sí? Y el pasaje no nos está diciendo desde ningún punto de vista que el conocimiento sea malo. Eso no lo está diciendo el pasaje. Y la razón por la cual no nos puede estar diciendo esto es porque el mismo apóstol Pablo, que es el que está enviando esta exhortación a los corintios, era un hombre sumamente conocedor de muchas cosas. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y una de las cosas que él conocía muy bien era el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 6, la escritura dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. Pablo sabía eso. En el mismo libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6, la escritura dice, este pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, ¿sí? Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo también te he desechado para que no reines sobre Israel. Entonces mira que es algo importante. También Pablo sabía que en el libro de Proverbios de muchas maneras se invitaba y se hacía un llamado a adquirir conocimiento, a adquirir la sabiduría. El mismo libro de Proverbios lo dice en el capítulo 1, versículo 20, que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Entonces, Pablo también sabía muy bien algo que dice la escritura en el primer libro de Crónicas 12:32 acerca de los hijos de Isaacar. 12:32 dice así, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces eran pasajes de la escritura que Pablo los conocía por su conocimiento, como les dije ahorita, que él tenía acerca del Antiguo Testamento. Entonces, mire que también a lo largo de la escritura, la palabra nos deja ver algo muy, muy tremendo, y es que Dios siempre usó también hombres con conocimiento, hombres que estaban preparados, ¿sí? No todos los hombres y mujeres que él usó eran personas iletradas o sin preparación. Sí, los usó también y los llamó, pero también muchos de ellos eran personas bien preparadas. Daniel fue uno de ellos, el mismo Esdras, Nehemías, eran gente preparada con conocimientos. El mismo apóstol Pablo también era un hombre que tenía un conocimiento en una cantidad de cosas. Entonces, mire que el mismo apóstol Pablo, con el conocimiento que él tenía, él fue capaz de presentar tremenda defensa en su tiempo ante personas, ¿ya? Filósofos tremendos de ese tiempo, magistrados tremendos en ese tiempo de la historia, y él con toda la sabiduría y con toda la elocuencia presentaba defensa. Vamos un momentico a Hechos, en el capítulo 17. Hechos en el capítulo 17,
pues podía encontrar yo algo ahí muy maravilloso acerca del apóstol Pablo. Y de verdad que lo deja uno como inquieto. En el capítulo 17 creo que era, si mal no estoy. Dice aquí 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, mira algo ahí bien maravilloso, ¿sí? Dice que hablaba con los estoicos y con los epicúreos. Esa era la crema innata, ¿sí? De dos corrientes filosóficas muy tremendas y que han sido conocidas a lo largo de la historia, ¿ya? Y entonces dice que estos estoicos y epicúreos, ¿ya? Tenían ahí digamos, su creencia o más bien su filosofía. Por ejemplo, los estoicos, ellos, su filosofía era el abstenerse de todo lo que eran placeres momentáneos, vivir de una manera correcta, de una manera virtuosa, porque ellos enseñaban que al abstenerse de toda esa cantidad de placeres y al vivir una vida así, que ellos iban a ganar con eso, iban a ganar beneficios a largo plazo, ¿ya? Y eran muy duros con la gente, mientras que los epicúreos era el otro extremo, era la cosa totalmente contraria, porque lo que enseñaban era que debían maximizar el placer hasta lo más alto, que debían era de vivir el hoy, que todos los placeres, el comer, el beber, todo eso tenía que hacerse era hoy, porque mañana, decían ellos, mañana es tarde, que el placer y que el bienestar, decían ellos, es el fin de una vida en bendición. Entonces, imagínate, bueno, eso entre otra cantidad de cosas pues que estas corrientes filosóficas enseñaban. Y Pablo con toda la elocuencia y con todo el conocimiento hablaba con ellos, ¿ya? Y dice ahí mismo en Hechos 17, en el 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, ¿sí? Y menciona ahí una palabra, el Areópago, que el Areópago era como la sede del consejo. El Areópago era como el tribunal, en ese momento, el tribunal que controlaba a los magistrados en Grecia. O sea, no era cualquier lugar, ¿sí? Era el lugar donde se concentraban personas con unos conocimientos bastante completos, bastante elevados. Dice que él se para allí en medio del Areópago y da su discurso, da su mensaje. Y dice ahí en el versículo 34: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. Este Dionisio, el Areopagita, pues es como lo que podríamos nosotros decir hoy un juez o un magistrado de nuestra época. Entonces tiene personas muy preparadas, personas con mucha elocuencia y mucho conocimiento, ¿sí? Y Pablo también, con toda la elocuencia y con todo el conocimiento, siendo puesto y siendo usado allí por Dios, ¿ya? Pablo también era un hombre que conocía muy bien el idioma hebreo. La escritura dice en Hechos 26, en el capítulo 14,
en un momento en el que Pablo le estaba contando al rey Agripa cómo había sido su conversión. Entonces llega ese momento en el que le dice, cuando él venía en su caballo, sí, que una luz resplandeciente vino sobre él y que él fue derribado, cayó al piso. Entonces que escuchó una voz que en la lengua hebrea le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entendía el idioma hebreo, ¿ya? No solamente entendía el idioma hebreo, sino también el griego, porque en una ocasión, cuando él presentaba la defensa suya contra el pueblo que lo quería matar, que lo quería acabar, enfurecidos por la manera como él predicaba el evangelio, dice que cuando lo llevaba el tribuno, ¿sí? Entonces él le dijo a esta persona, dijo que por qué no le permitía hablar. Y entonces el tribuno quedó así como, y es que tú también hablas el griego. Y empezó a presentar su defensa entre todas las personas en el idioma griego, ¿ya? Y bueno, también es posible que él manejara el idioma latín y el arameo. Y la Biblia también nos deja ver que Pablo, un hombre con un conocimiento y una experiencia tremenda en la fabricación de tiendas o de carpas, que lo conoceríamos más fácil nosotros con ese nombre, tenía un conocimiento tremendo en ese trabajo. Y debido también como uno ve como las diferentes maneras y las diferentes culturas que él manejaba, uno puede también darse cuenta que este hombre Pablo era un hombre supremamente conocedor de los tiempos. Y también era un hombre que conocía y era un hombre que estudiaba demasiado el Antiguo Testamento. En los últimos momentos, cuando él se encontraba privado de su libertad, en la segunda carta que él le manda a su discípulo Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 13, él le pide el favor a Timoteo que cuando vaya a visitarlo le lleve el capote y le lleve los libros, pero que principalmente le llevara los pergaminos. Y era precisamente en esos pergaminos donde a través de los escribas pues se tenían los manuscritos de la palabra. Y dice, tráeme principalmente esos escritos, ¿ya? Un hombre súper interesado en estudiar, en aprender. Y también muy bonito ver cómo él incitaba a sus discípulos a que fueran entendidos y a que estudiaran la palabra de Dios. Él les dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces un hombre que inspiraba y llamaba a sus discípulos a que con entrega, con fervor, estudiaran la palabra de Dios. También él elogió en algún momento a los romanos por el conocimiento que había en ellos. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14, te lo quiero leer acá. Romanos 15, 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros, ¿sí? Y también él oraba para que los filipenses abundaran en todo conocimiento. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué nos deja ver aquí todo esto? ¿Ya?
no solamente la exhortación y ese llamado, esa invitación de Pablo a las iglesias, a sus discípulos, a conocer, a aprender, a estudiar, sino que el mismo Pablo también era un hombre que tenía una preparación y un conocimiento tremendo. El apóstol Pablo no era un hombre ignorante, no era un hombre sin ninguna preparación. Y vuelvo y te repito, no es que Dios no haya llamado hombres o mujeres sin preparación, los llamó. Y Él mismo los enseñó, Dios mismo. Pero también llamó gente que estaba muy bien preparada. Entonces, por lo que podemos ver nosotros aquí, en lo que hemos podido ir compartiendo e ir mirando también por medio de la palabra, pues nos damos cuenta de que abundar en conocimiento es una bendición. No tiene por qué ser un problema. Abundar en conocimiento no tiene que ser algo que juzguemos o a lo que nos opongamos o que señalemos, no. Abundar en conocimiento es algo demasiado bueno, es algo demasiado positivo. Y de manera particular, entonces, conocer, el que nosotros podamos conocer a Dios profundamente, aprendiendo, estudiando, indagando, cavando, ahondando. Hermanos, eso es un privilegio para cualquiera. Es un privilegio muy grande, es un privilegio muy maravilloso. Es algo que debe de ocuparnos, de inquietarnos, es algo que debe inspirarnos a nosotros. Entonces, no pensar que porque la Escritura dice el conocimiento envanece, entonces quedarnos así, sin querer aprender, sin querer conocer, sin querer crecer. No es eso lo que este pasaje de la Escritura nos está diciendo, y no es eso a lo que este pasaje de la Escritura nos está invitando a ninguno de nosotros. Porque este conocimiento solamente se obtiene a través de la persona de Jesús. Y Él nos lo da a través del conocimiento de su palabra. Dice, la Escritura dice, escudriñad. Vosotros escudriñad la palabra, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Entonces, ya sabemos, lo que este pasaje de la Escritura no nos está diciendo es que el conocimiento sea malo. Eso no nos lo está diciendo este pasaje de la Escritura. Ahora miremos entonces lo que sí nos está diciendo este pasaje. Vamos a ver. Miremos que todo este contexto que nosotros vamos leyendo en la carta a los Corintios nos deja ver algo muy tremendo, y es que los Corintios era una iglesia como muy dada a dividirse, ¿ya? Ya hemos hablado del desorden que había en los Corintios en ese tiempo, y entre otras cosas, pues esto era otro desorden que había ahí también. Ellos venían de una corriente, de varias corrientes filosóficas, digamos que Atenas y Grecia, cuna de tantas filosofías. Entonces, ellos, al escuchar tanto filósofo, ¿sí? Muy reconocido en su tiempo, ya, el mismo Epicúreo, el mismo estoico, ¿sí? Dionisio Estoico se llamaba, y muchos más en su momento. Pues ellos, ¿qué hacían? Ellos miraban cuál de esas filosofías le atraía más, les gustaba y se ajustaba como a lo que cada uno quería. Entonces decían, no, yo soy de Epicúreo y yo soy de Estoico, bueno, del que fuera, ¿sí? Entonces se iban tras la corriente que más les llamara la atención. Cuando llega el Evangelio, cuando llegan los apóstoles, ¿sí? Entonces ellos querían como seguir en esa misma corriente, ¿ya? Entonces escuchaban hablar al uno y escuchaban hablar al otro y decían, no, yo de Pablo, ¿sí? Yo de Apolos, ¿ya? Y los más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Entonces tenía que venir obviamente la exhortación ahí, y tenía que venir la enseñanza, que eso no podía ser así como ellos venían acostumbrados, que esto era algo completamente diferente. Entonces,
miremos el pasaje completo, por favor. Vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Vamos a mirar el pasaje completico para mirar entonces el contexto inmediato de qué estaba, a qué se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo. Entonces vayamos allí. Si tienes la Biblia, quiero que abras tu Biblia ahí en que la abramos ahí, perdón, sí, para que miremos en 1 Corintios 8, del 1 al 3. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Entonces miren que aquí comienza o inicia haciendo referencia a lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos y todos tenemos conocimiento. Ahí comienza todo este asunto, ¿sí? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. A ver, ocurría algo muy particular en este tiempo bíblico, ¿sí? De Corintios. Y era que la carne que se vendía en ese tiempo, se vendía también con fines o con propósitos religiosos, ¿ya? Entonces, Corinto era una ciudad demasiado dada a la idolatría, una ciudad con una cantidad de misticismos y una cantidad de cosas tremendas, razón por la cual entonces los templos en ese tiempo eran templos donde había demasiado movimiento, había demasiado comercio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Sí? Ellos tenían la creencia de que los seres espirituales perversos, malignos, que querían poseer a las personas, entraban a los alimentos. Entonces, que al momento de las personas ingerir la comida, decían que estos espíritus perversos, estos espíritus malignos, entonces entraban y poseían a las personas. Entonces, esa era la razón por la cual ellos tomaban estos alimentos, ya entre ellos la carne, ¿sí? Y la ofrecían a sus ídolos, la ofrecían a sus dioses, con el objetivo, pensaban ellos, de alguna manera, pues de poder ser protegidos. Eso era entonces lo que se hacía allí comúnmente con la carne, con la comida. Se ofrecía entonces a estos dioses falsos. Y este es el tipo de carne a la que el apóstol Pablo y la comida a la que el apóstol Pablo se estaba refiriendo al hablar con ellos, ¿ya? Entonces, mirad, había un grupo de esta iglesia, los corintios, que habían entendido muy bien el asunto. Y ellos sabían que un ídolo nada es. Porque 1 Corintios, lo dice ahí en el capítulo 8, en el versículo 4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, ¿sí? Mira, eso no es nada, porque nuestra confianza y nuestra certeza está única y exclusivamente en Dios. Lo que los gentiles sacrifican no importa, ¿ya? Porque nuestra confianza está puesta completamente en Dios. Entonces, ese conocimiento que para cierta parte de los corintios lo consideran como un conocimiento elevado, pues era un conocimiento correcto, era lo indicado, era lo que se tenía que hacer, ¿ya? Era sencillamente pensarlo y verlo de la manera como lo tenían que ver. Pero ¿qué pasaba? Sucedía que ellos, como tenían este conocimiento, se empezaron a envanecer. Por eso que ellos sabían, ¿sí? Y empezaron a considerar
a los que no tenían ese conocimiento como inferiores a ellos, ¿ya? Entonces, esto fue lo que empezó a originar todo esto. Ahora, mira que es que de pronto muchas veces esa manera correcta de entender las cosas nos puede llevar en algún momento a actuar no en favor de las personas que de pronto no lo entienden, no lo tienen claro, nos lleva a que no actuemos en favor de ellas, sino que muchas veces ese conocimiento lo que arrastra es a que muchas veces hacemos sentir mal a las demás personas o empezamos a verlas como si fueran inferiores a nosotros. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo les dice algo muy tremendo en el 8:8, como para que se bajaran, ¿sí? Como para que dejaran tanto orgullo, inflarse pues por eso. Y entonces él llega y con esto les baja un poco como el ego. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Si usted come de eso que supuestamente lo han sacrificado a los ídolos, primero tengan en cuenta, un ídolo nada es. Y lo otro, el hecho de que usted no coma no quiere decir que es más, ¿sí? Y si usted come, no es menos. Entonces, tranquilos, despreocúpense por eso, ¿ya? Y este pasaje también muestra algo muy bonito y algo muy interesante. Está en el versículo 2, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Uy, tremendo golpe al ego también, ¿cierto? Porque ellos, por ese conocimiento, que es que un ídolo no es nada, y ver a los demás como ignorantes, por no entender eso, entonces él les está diciendo, mire, vuelvo y se los leo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Entonces, mire que muchas veces, como el orgullo se evidencia muy fácil en las personas, cuando la persona tiene demasiada autoconfianza. Creo que poder conocer la palabra de Dios y a ese Dios de la palabra viva, lo que nos debe sinceramente de ir llevando a nosotros es a darnos cuenta que realmente los pensamientos de Dios son muchísimo más elevados que el pensamiento que cualquiera de nosotros pueda llegar a tener, y que cuando uno va conociendo más acerca de la palabra de Dios, eso solamente lo va llevando a uno a darse cuenta de cuánto le falta a uno por conocer, y que la persona que en algún momento manifiesta que ya ha conocido todo lo que necesita conocer, lo único que está manifestando con eso es lo mucho que le falta por verdaderamente conocer. Son cosas que deben de estar ahí como tan claras, en tanta, digamos, mansedumbre delante de Dios. Entonces, hay un conocimiento, que es el conocimiento correcto. Y realmente el conocimiento que nosotros necesitamos es el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Y Dios quiere verdaderamente que nosotros obtengamos conocimiento. Mira que si algo es verdad en nuestras vidas, es que yo creo que lo normal debe de ser que nosotros nos esmeremos cada día para que se vea menos de nosotros, y que cada día pues en nosotros pueda verse mucho más de Dios. Creo que en la persona de Cristo Jesús
nosotros tenemos, digamos, la evidencia más clara, y la evidencia más grande y más real de que realmente el conocimiento no tiene que ver con el envanecimiento y con el orgullo, ¿sí? Dime una persona más sabia, una persona más entendida que lo que pudo haber sido el Señor Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra andando entre los hombres. No ha habido otra persona con mayor conocimiento, con mayor entendimiento que Jesús. Y era un hombre que se complacía compartiendo con los niños. Era un hombre que se complacía compartiendo con los pobres. Era un hombre que se complacía compartiendo con hombres y con mujeres que de pronto para algunos eran calificados como de baja reputación o pecadores, lo que fuera. Pero había en él como esa humildad, ¿sí? Y vuelvo y te repito, es como la muestra fehaciente de que el conocimiento no tiene nada que ver con el envanecimiento. Realmente no tiene por qué ser así. Entonces, mira que es posible, totalmente posible, que cualquier persona, cualquier hijo de Dios, llámese como se llame, pueda crecer en intelecto, pueda crecer en una cantidad de conocimientos, pueda crecer en una cantidad de cosas que la persona se pueda estar preparando, y que a la vez esa persona, ese conocimiento, lo lleve a la humildad. Puede ser posible. De hecho, esa tendría que ser la vida cristiana. Que entre más nosotros nos preparemos, entre más nosotros podamos conocer de Dios y de otra cantidad de cosas en las que podamos prepararnos, ¿sí? Que eso nos lleve cada día a amar a las personas que han sido hechas a imagen y que han sido hechas a semejanza de Dios. Y precisamente eso era lo que habían perdido los corintios. Eso era lo que estaba, pero muy distante de ellas. El conocimiento que ellos estaban adquiriendo, el conocimiento que tenían, no se veía traducido en el amor que ellos debían de tener hacia las demás personas. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, piensa en algo, ¿verdad? Si esto le pasó a los hermanos corintios, pues hermano, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos de tener como un cuidado, es ahí donde nosotros debemos de tener verdaderamente el pensamiento puesto y la voluntad puesta en las manos de Dios, ¿ya? Yo creo que algo muy bonito que nosotros podríamos concluir aquí en esta tarde sería: ¿qué tal está tu conocimiento? ¿Sí? Y cuando hablo de qué tal está tu conocimiento, me refiero a aquello que has aprendido acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Quizás has aprendido muchas cosas bonitas, unas revelaciones muy maravillosas, muy especiales. ¿Qué tal estás en cuanto a ese conocimiento? ¿Qué tal estás en cuanto al conocimiento de lo que has adquirido en la universidad? Lo que has adquirido en tu especialización, en tu posgrado, ¿sí? El conocimiento que has adquirido en tu empresa, en el trabajo que tú tienes ahora. El conocimiento que has adquirido, bueno, en lo que sea, ¿ya? ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo estás administrando entonces ese conocimiento? ¿Será que realmente sí te está sirviendo para que a través de ese conocimiento puedas manifestar el amor
hacia los demás. Estos días me daba cuenta de algo muy bonito. Un hermano de la iglesia, el hermano Daniel Vic, creo que es el apellido, sí. Un hombre que Dios le ha dado un conocimiento, creo que es en la mecatrónica, y ahorita feliz, emocionado, trabajando con un grupo de personas en poder hacer unos ventiladores para toda esta situación que se está viviendo ahora, ¿sí? Esos ventiladores mecánicos para poder atender personas en este momento de crisis. Y el hombre entregado con todo el corazón, con toda la alegría, con toda la fe, colocando sus manos de Dios por el anhelo de poder entonces, digamos que muchas personas puedan ser beneficiadas a través de esto, ¿ya? Entonces, por eso la pregunta, o sea, lo que tú sabes, no tiene que ser necesariamente que todo lo que tú tengas que saber sea solamente Biblia, no, me refiero a todas las demás cosas en lo que tú puedas ser una persona experta, ¿sí? O una persona profesional, ¿ya? ¿Cómo a través de eso estás dejando que las demás personas se sientan amadas y no que se sientan como que menospreciadas? Porque quizás el mucho entender cosas o saber cosas no lo estamos dejando que siga la corriente que verdaderamente debe seguir. Entonces, ¿cómo estamos poniendo en práctica eso en nuestra iglesia, ¿sí? Con nuestros demás hermanos, en nuestro entorno familiar, ¿ya? Si se sienten amados y cuidados en nuestro entorno familiar, por lo que sabemos, si compartimos de lo que podemos nosotros con facilidad llegar a saber o a entender, o eso se ha vuelto antes como una barrera, porque ya es tan complicado y tan difícil que puedan acercarse y hablarte y llamar y compartir, porque definitivamente ese envanecimiento ya no deja que las personas, siquiera las personas más cercanas, puedan como compartir y llegar a hablar algo contigo. Entonces, si a medida que ese conocimiento está avanzando, está creciendo en tu vida, ha ido también llevando a envanecimiento, pues yo creo que sinceramente la cosa está mal, porque por ahí no es, porque no es eso verdaderamente a lo que Dios nos quiere llevar. Pero si al contrario, el conocimiento que hayamos podido adquirir me está llevando a amar cada vez más a Dios, ¿sí? Y que las personas en mi entorno también puedan estarse sintiendo amadas y están sintiendo respetadas, creo que realmente, como dice Primera de Corintios capítulo 8, en el versículo 3, Primera de Corintios 8:3, dice entonces: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Bonito, y es un reto de verdad al que Dios nos está llamando entonces a través de esto. Ese debe ser el deseo de todo creyente. Entonces, amados hermanos, cuando la Escritura nos dice a nosotros, el conocimiento envanece, para terminar, ¿sí? No nos está diciendo que el conocimiento sea algo malo. No nos está diciendo que el conocimiento sea algo a lo que nosotros debamos huirle. No nos está diciendo que una persona que tenga conocimiento, entonces que debamos de hacerla a un lado. No. Y si Dios nos está preparando, nos está dando conocimiento a nosotros, que sea para la gloria de Dios, porque Dios también ha llamado a hombres y mujeres, no solamente sin conocimiento, sino también hombres y mujeres con conocimiento. Y que el conocimiento que Dios va regalando a cada persona, que ese conocimiento nos lleve a amar a Dios tremendamente y a que las demás personas se sientan también amadas y que se sientan también respetadas. Porque si eso no está sucediendo, quiere decir entonces que hay envanecimiento y que el asunto va muy, pero muy, muy mal.
¿Listo? Quiero compartirles ya para terminar entonces Jeremías 9, 23 y 24, que es un pasaje que lo hemos leído muchas veces, lo hemos compartido muchas veces, pero quiero leerlo en otra versión. Dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco. Amén. Entonces, bueno, ese era el primer pasaje de la escritura que quería compartirles, ¿sí? En la próxima clase estaremos compartiendo también otro de esos pasajes que de pronto no se le ha dado una interpretación correcta y adecuada. Quiero entonces que oremos y le demos gracias a Dios y que lo que hemos aprendido quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, lo meditemos y lo pongamos en práctica. Señor, muchas gracias por este tiempo, Dios maravilloso y precioso. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que tú nos sustentas, nos enseñas y nos alimentas, Dios. Muchísimas gracias, Padre maravilloso, Dios precioso y soberano. Toda la gloria es para ti, mi Rey. Guarda nuestros corazones, Dios, de envanecimiento. Y ayúdanos, Señor y Rey, a entender que realmente sí es importante, sí es necesario, Dios, que nos preparemos, que conozcamos, Dios, que estudiemos, amado Rey, y que avancemos, Dios mío, pero que todo esto sea con un solo propósito, la gloria tuya, Señor, el amarte a ti y el que las demás personas también se sientan amadas y se sientan respetadas y ayudadas por cada uno de nosotros. Muchas, pero muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, bendito Rey. Así sea, Padre amado. Hermanos, los dejo entonces, ¿sí? Continúen en esa comunión maravillosa y preciosa con el Señor. Y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todos.